Los 9 desafíos silenciosos de la gobernanza de datos es la próxima exposición. Invitamos a quienes van a exponer. Angie Lecot está por allí. El escenario, por eso estamos. La puesta en escena es importante, así que estire, hay que estirar. En la puesta en escena es importante, puntúa bien, así que necesitamos armar ahí. ¿Se escucha bien? Bien. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar hoy acá, sobre todo para quedarse hasta estas altas horas, que ya vamos muchas horas de jornada, ¿sí? Y bueno, y la idea es que este espacio se transforme en un espacio ameno donde podamos compartir, interactuar un rato, ¿sí? Entonces, bueno, lo que vamos a proponerles es que durante la charla estén muy atentos, porque pueden haber sorpresas sobre el final, ¿sí? Y bueno, y ahora voy a comenzar a presentar a los compañeros que me van a estar acá acompañando. Disculpen que esta parte tiene que ser leída porque tienen una bio muy amplia, entonces será complicado para memorizar. Bueno, nos va a estar acompañando Pablo Ibarra, CEO de la empresa Adagio Consultores. Pablo es apasionado por la innovación y puesta en práctica de metodologías de gestión y gobernanza de datos. Pablo aplica gestión del cambio específica en lo que es la gestión del dato, enfocando su acompañamiento a la transformación organizacional de las organizaciones, ¿sí? Justamente necesarias para establecer lo que es la cultura del dato, ¿sí? Tiene más de 25 años de experiencia en diseño e implementación de arquitecturas y políticas de datos. Y en particular trabaja con organismos de la administración pública aquí en nuestro país y en otros países de Latinoamérica. Después nos acompaña también Gustavo Mesa. Gustavo Mesa es director de Desarrollo Profesional de Dama Uruguay. Gustavo es ingeniero en computación con experiencia de más de 16 años en gestión de datos. Ha participado y liderado proyectos de Data Warehouse, calidad de datos, gobernanza y gestión de datos en distintas ramas del sector productivo. Actualmente también se desempeña como consultor especialista en gobernanza de datos en la empresa Quanam y es docente de Nodes Data. ¿Sí? Y bueno, y aquí quien les habla, yo soy Angie Lecot, actualmente me encuentro liderando lo que es inteligencia artificial y datos en el área de tecnología de AGESIC, ¿sí? Y bueno, y ahora nos encuentra intercambiando sobre esto, ¿no? Los 9 desafíos silenciosos de la gobernanza de datos, ¿no? Ya desde hace tiempo venimos hablando de todo el volumen que se genera de datos y seguimos recolectando datos y continuamente no concebimos la vida si no estamos entregando datos a donde sea, ¿no? Entonces, bueno, la responsabilidad que lleva atrás de justamente esa recolección, de hacer una recolección continua de datos, si no tenemos una gobernanza y una gestión atrás apropiada de esos datos, ¿no? Sobre todo en estos ámbitos tan importantes como lo que es a nivel del gobierno, para los estados, poder trabajar con esos datos de forma responsable, ¿no? Y vinculado a cuando nosotros trabajamos con los datos abiertos, para que después esos datos sean reutilizados y podamos compartirlos con otros, ya eso ya en sí mismo conlleva una responsabilidad de que yo lo que estoy entregando para que otro pueda reutilizarlo, esa persona lo pueda hacer con confianza. Y para que eso suceda, bueno, tiene que haber calidad de datos, tiene que haber gobernanza y tiene que haber gestión. Esto era un poco también, lo traían a cuento al principio, ¿no? Hoy cuando en la inauguración justamente hablaban de todos estos desafíos, de muchos desafíos que se siguen manteniendo, ¿sí? Y bueno, un poco es por ahí que va a venir esta charla. Ahora lo dejo con Gustavo. Me pidieron que hiciera una breve introducción conceptual. Como hoy es Halloween, no quiero que se asusten. Este es mi disfraz, pero es como un defecto profesional que me gusta que hablemos todo de lo mismo al principio. Entonces, un par de definiciones nada más para estar un poco todos a tono de qué es gobernanza, de qué es gestión y después qué es ciclo de vida. Cuando hablamos de gobernanza de los datos, hablamos de tratar de los roles, las responsabilidades, las políticas, lo que hace que nos asegure que de alguna forma la intención de que los datos están gestionados, ¿tá?
es todo lo que queremos definir muchas veces. A mí me gusta definirlo como fácilmente, es cómo queremos trabajar con los datos para que esos datos tengan más valor. No quiere decir que no lo hagamos, quiere decir que es dotar de un grado de intención y formalismo a ciertas prácticas. Y por otro lado está la gestión, que es lo que hacemos habitualmente, con o sin gobierno. De alguna forma gestionamos los datos para generar valor. A veces podemos sacar el mayor valor, o a veces no, pero básicamente son todas las actividades que tienen que ver con la ejecución sobre los datos para poder obtener algo de ellos. Entonces, dentro de la gestión tenemos todas las ramas que estuvimos viendo hoy en distintas charlas del día, ¿no? De arquitectura, de calidad, de metadatos. Pero el gobierno nos ayuda de alguna forma a marcar el camino, yo a veces digo, a pavimentar el camino para que esas cosas puedan funcionar mejor o puedan estar organizadas y alineadas con la estrategia de organización. Y el ciclo de vida, una definición cortita nada más, pero los datos tienen un ciclo de vida que es distinto al ciclo de vida de las aplicaciones y es importante reconocerlo, porque reconociendo eso trabajamos de otra forma. Los datos viven más allá de un sistema y tienen su propio valor y son un activo que hoy por hoy tenemos que gestionar de una forma diferente. Y reconocer esto hace que también nos cambie la forma en que tenemos que trabajar en las organizaciones, en todos los aspectos, desde el desarrollo, desde la parte más técnica, para poder gestionar, por ejemplo, la calidad, porque si nosotros gestionamos la calidad una vez que vamos a usar el dato, lo más probable es que ya tengamos problemas, tenemos que retrabajar o volver para atrás y perdimos tiempo. Entonces es importante reconocer esto y reconocer que el dato se crea, pero también se planifica de antes, no es que aparece ahí, la tenemos ahí arriba de la mesa y ya la tenemos que usar. Se planifica, y bueno, pasó algo, te creo. Y tenemos que también eliminarlo. No podemos acumular como un gran cajón que tenemos, como en casa que siempre guardamos cosas hasta que un momento revienta, o nos mudamos a una casa más grande, o limpiamos. Bueno, con los datos pasa lo mismo. Así que tampoco esas definiciones, para hacerla cortita y empezar con los desafíos. Bueno, ahora sí, nos vamos a meter un poco en desafío. Los desafíos, la idea es no ponerlos a prueba a ustedes dos con la amplia bio que, que no me pude memorizar. Pero sí, bueno, conversar un poco acerca de estos desafíos y bueno, qué cosas se nos pueden ocurrir justamente para tratar de abordarlos, ¿no? Uno muy presente, que también me retrotraigo a lo que fue la presentación de la inauguración, es la cultura del dato. ¿Sí? Muchas veces hablamos de la cultura del dato, ¿sí? De la cultura del dato, pero ¿a qué nos estamos refiriendo exactamente? ¿Sí? Porque nosotros podemos trabajar en las diferentes organizaciones, en el Estado, trabajar en datos, pero realmente estamos trabajando en una cultura del dato, lo tenemos tan incorporado que ya cuando estamos pensando lo hacemos con un pensamiento analítico que nos permita, digamos, ya decir, bueno, por este camino tengo que ir, pero tengo que basarme en evidencia para poder tomar esta decisión, ¿no? Y vaya irresponsabilidad que tenemos, sobre todo desde el Estado, ¿sí? Desde el gobierno, que estamos generando políticas públicas, ¿sí? Para las personas, ¿sí? Y también hoy mencionaban algo de no solo datos para la toma de decisiones, ¿no? Datos para la participación ciudadana. Tenemos publicaciones de datos abiertos, pero las personas tienen esa cultura del dato, de saber que están esos datos y cómo podrían utilizar esos datos, o nos está faltando camino a recorrer. Y un poco es eso lo que quiero comentarles con este desafío, ¿no? Y bueno, no sé, Pablo, te toca arrancar, no sé qué opinión tenés al respecto. Bueno, a ver, hemos elegido de todas las sugerencias que pueden surgir para la cultura del dato, para establecer un cambio transformacional y llegar a una cultura del dato en la organización, dos. Una es la alfabetización de datos, ¿no? Que tiene que ver con, en el corazón de la alfabetización de datos están las competencias que van a permitir, que van a brindar facilidades, habilidades para la lectura, para la interpretación, para la creación del dato, para la difusión del dato, ¿no? Y también para la gestión y la gobernanza del dato, como vamos a ver a lo largo de esta presentación seguramente. Entonces, es sugerencia, es muy importante crear un plan que sea integral de capacitación y de sensibilización para que se entienda la importancia que tiene el dato en la organización. El dato es un activo, por lo tanto tiene valor y es un valor muy, muy preciado que muchas veces queda ahí en silos de información. Y por otro lado, la transformación cultural, que va a ser contextual al país, va a ser contextual a la organización,
con sus cometidos sustantivos y va a ser contextual también a una realidad estratégica de gobierno y de situación mundial, como ya hemos visto, que sacude y cambia mucho lo que es la cultura del ciudadano. Entonces, en la transformación cultural es bien importante que los gobiernos y que dentro del gobierno lo que haya es un plan que permita la gestión del cambio, que permita la transformación cultural y de a poco ir cambiando esas resistencias, ¿no? Ir elevando, ir trabajando muy de a poco esas resistencias que hacen que al final la cultura siga trabajando en procesos tradicionales que no protegen y que no ponen al dato como un objetivo sustantivo dentro de la gestión de la organización. Bueno, ahora desafío 2. Coagulación y fuga del conocimiento, ¿sí? Muchas veces pasa en las organizaciones, no sé si alguno ha tenido la posibilidad de experimentarlo o les pasa, digamos, en sus organismos, en donde trabajan, que hay mucho conocimiento, ¿sí?, en las personas y a veces lo que falta es explicitar, ¿no? Queda en conocimiento tácito y no se logra bajar en hacer explícito. Entonces, bueno, después la persona deja de estar en la organización y ese conocimiento se pierde, ¿sí? Lo mismo sucede con los datos, ¿sí? Entonces, justamente eso también es un gran desafío. ¿Cómo hacemos, por un lado, para contemplar que no se produzca la fuga del conocimiento? Y esto no quiere decir que se confunda con, bueno, hay que retener a las personas. Bueno, capaz que eso puede ser una solución, retener a las personas, pero acá es cómo hacemos para que ese conocimiento permee en la organización y se mantenga, y cómo hacemos más explícito ese conocimiento que sabemos que está en la organización, porque sabemos que personas que hace muchos años que están en las organizaciones lo tienen, lo transmitan, ¿no? Bueno, para que haya coagulación tiene que haber coágulos, tiene que haber de alguna manera una parte del flujo de los datos y de la información que no fluya, que se haya estancado. En general hay grandes causas, siempre es por bien, en algún momento quizás se quiso proteger a la información para no ser mal usada o mal interpretada, ¿no? Entonces, es necesario para salir de una coagulación un anticoagulante y hay que inyectarlo, hay que empezar de a poquito para que sistémicamente esa coagulación se descoagule y que la información empiece a fluir por la organización. Entonces, los espacios de interacción y trabajo interdisciplinario son fundamentales para que empiece a fluir de vuelta la información, para que la gente se empiece a comunicar entre las áreas, ¿no?, para que se presten, para que se pasen información, ¿no?, de unos lados a los otros. Y por otro lado, los repositorios de recursos para la gestión y gobernanza de datos del gobierno son bien necesarios, ¿no? Repositorios a nivel federado, a nivel de gobierno, y repositorios que brinden de conocimiento para que el dato fluya, para que se conozca más sobre el dato también, ¿no?, para todos los actores de la sociedad y todos los poderes del Estado. Acá un comentario, capaz que me parece atándolo un poquito con el anterior. Hablamos siempre del dato, pero nosotros también, o sea, lo que hacen en las organizaciones son las personas, ¿no? Entonces la cultura va sobre las personas, esos espacios de interacción y va sobre las personas. Y muchas veces también tendemos a caer en decir, la gente no quiere compartir, ¿no? O tengo el conocimiento, y a veces no tenemos las herramientas o no tenemos la cultura, y hay necesidades de decir, ¿dónde dejo esto? O ¿cómo hago esto? Y no se la estamos dando, porque a veces no escuchamos. Y también escuchar y hacer partícipe a esos grupos interdisciplinarios, a esas personas que trabajan con datos, ayuda a construir esto, porque ayuda con ese desafío 1 de la cultura y ayuda a esos espacios a generar también esa escucha y ese actuar en base a esa escucha, que creo que es lo que nos termina dando algunos cambios. Entonces me parece que hay que empezar a atar un poquito todos los desafíos y me parece que vamos a terminar con ese tema. Si lográs atado bien los desafíos, que spoilearte el desafío 3. No, que bueno, el desafío 3 justamente apunta a esto que comentaba Gustavo, ¿no? A la reticencia a compartir ágilmente la información y la generación de silos de datos, ¿no? Esto tiene dos connotaciones. Por un lado, justamente a la reticencia a compartir con otros, mantener mi espacio, yo soy el que tiene la información, entonces no te lo comparto, que puede ser intencionalmente o no intencionalmente,
¿sí? Y después, por el otro lado, los hilos que muchas veces también se generan a través de esto. No solo la información del conocimiento, sino los datos, ¿no? Que a veces pasa que un área, por ejemplo, tiene determinado dato y no lo comparte capaz que con el área que está al lado, a 2 pasos, y esa otra área va y recolecta esa información, ¿no? Y pasa esto lo mismo a nivel de área, a nivel de organismo, a nivel de Estado, ¿sí? Si lo podemos ir extrapolando, va sucediendo en diferentes áreas, en diferentes sectores, ¿no? Entonces, bueno, acá, Gustavo, ¿qué podríamos hacer un poco para No ver esto, spoileé, di pie, que es distinto. Pero básicamente, por un lado me fui a las personas y por otro lado me voy, y por eso no me gusta capaz que es solo de reticencia, sino es reticencia y dificultad para compartir ágilmente la información. Capaz que la generación de silos ya es más de cultura, pero me parece que a ver, nosotros tenemos que, una sugerencia es la interoperabilidad. Uno diría, bueno, ¿cómo hacemos para poder compartir mejor? Es interoperemos, ¿no? De alguna forma tenemos que tener. Ahora, algo que uno nombra interoperabilidad, la capacidad de poder operar con otros, y lo nombra como algo técnico. Y dice, tengo que tener sistemas que intercambien uno con otro. En realidad hay varios niveles para poder interoperar, que no es solo lo técnico o solo cómo me conecto con el otro sistema, que sino primero es legalmente, y nos ha pasado y pasa, qué marcos tenemos legales que cumplir y hasta dónde podemos llegar y hasta dónde no podemos llegar para poder compartir información. Es difícil adentro de las organizaciones, obviamente cuando pensamos el Estado, intraorganizaciones, y después si pensamos público y privado es más complejo. Yo acá el desafío no vengo a dar ninguna sugerencia, sino que al contrario, vengo a poner un poco más de manto de duda, pero que en realidad es algo que hay que trabajar y buscar esos. O sea, no solo pensar en la seguridad y la privacidad, que son súper importantes, sino cómo balancear eso con el valor, o cómo ayudar a tomar mejores decisiones sobre ese punto. Después tenemos el tema de cómo nos paramos en la organización para dar sustento a la interoperabilidad. No solo alcanza con que quiero interoperar, sino que tiene que haber roles, tiene que haber responsabilidades, tiene que haber gente que esté velando porque lo que se define se cumpla. Tenemos que trabajar ese tema, que tiene que tener cultura para poder hacerlo, pero además tiene que tener el recurso asignado y la tarea, porque también es muy lindo decir tenemos que gestionar mejor los datos, pero después a la hora de gestionarlo hay que dedicarle tiempo, y el tiempo tampoco es gratis. ¿Tá? Después la semántica. O sea, ¿qué significan los datos? Yo voy a interoperar, te digo zanahoria, vos me decís papa, obviamente no tiene nada que ver, capaz que sí, capaz que no. Tenemos que tener esa gente, parte de esa tarea, de esos roles, es definir qué significan los datos y poder saber que este dato que tengo yo, que vos quisiste recolectar en mi área al lado, significa lo mismo, que con un pequeño cambio podemos tener lo mismo y evitamos... o no tiene nada que ver. Entonces son dos cosas distintas. Y lo último, lo técnico, también esa capa, ¿no? Y bueno, poco esos son los roles que hablábamos, definidos, participando activamente en ese trabajo interdisciplinario en la cultura y en una arquitectura de datos que además permita hacer esas cosas, que nos dé sustento a que las cosas puedan pasar. Porque también podemos tener muchas intenciones, recursos asignados y no tenemos de dónde agarrarnos en tema de herramientas o en tema de cumplir esos requerimientos. Sí, yo creo que ahí mencionaste algo muy importante, sumado a la interoperabilidad, la parte de integración, ¿no? La parte de integración entre los diferentes sectores de la sociedad y no exclusivamente interoperar, digamos, a nivel del Estado, ¿no? Y a veces la integración o la interoperabilidad lo podemos ver solo como ese de intercambio, pero si nosotros lo pensamos cuando estamos trabajando en la publicación de datos abiertos, cuando trabajamos en la calidad de estos datos abiertos, ya estamos trabajando en esa integración que queremos buscar, ¿no? Porque el principio que hay atrás es el mismo, estoy disponibilizando algo para que otro lo use y hasta capaz que este otro lo pueda mejorar, ¿no? Porque pueda detectar justamente algunos temas que yo no detecté, por ejemplo, en esa publicación y puedan ser mejorados y a su vez generar más conocimiento con eso que se está publicando. Entonces, capaz que uno cuando accede a un catálogo de datos abiertos ve un conjunto de datos allí publicado. Y capaz que ese conjunto de datos que está allí publicado, cuando uno los sigue trabajando, los manipula, ¿sí? Y sigue, y capaz que los junta con otros, ¿sí? Lo que está haciendo es generar conocimiento, ¿no? Y ese conocimiento también está bueno como seguirlo retribuyendo y generar toda esa integración, también ¿no? un valor que además le da sentido a todo ese trabajo, ¿no? O sea, cuando vos empezás a ver la retribución de eso, ¿no? Para hacer el retorno de esa inversión, que a veces no es
solo dinero, sino esas mejoras en la ciudadanía, Totalmente. mejoras en las políticas, empieza a ver que su trabajo empieza a tener sentido. Entonces también ayuda a que las cosas pasen. Exacto. Y bueno, y ahí lo volvemos al desafío 1, ¿no? La cultura de datos que nos acostumbremos todos en general a hacer uso de esos datos, a mejorarlos y a seguirlo integrando con otros, ¿no? Y bueno, y ahora pasamos al desafío 4, ¿no? Existencia de datos y metadatos no homologados. Se habla en varios, si uno ve la agenda, sí, en varios charlas, en varios paneles se ha hablado de la calidad de datos, y a raíz de la calidad de datos muchas veces se hablaba justamente de la falta de estandarización desde el punto de vista de que por momentos utilizamos queremos clasificar determinado conjunto de datos y todos manejamos codificaciones distintas, ¿sí? Entonces, eso lo que hace a veces es perjudicar justamente un poco también complementa el desafío anterior, ¿no? Del tema de la sugerencia de interoperar, de integrarse, ¿sí? Si todos iríamos hacia la estandarización y poder, bueno, homologar esos datos, sería, digamos, como un camino que allanaría bastante a seguir, ¿no? Sí. Ahí un poco ese trabajo que se vino haciendo hace un buen tiempo, yo recuerdo del tema de tener un conjunto de metadatos mínimo, ¿no? de un vocabulario mínimo de los datos maestros de los organismos. Creo que es un trabajo, y no solo de los organismos debería ser, ¿no? O sea, los metadatos, los datos maestros, las empresas también atienden proveedores, que también son parte del Estado. O sea, si empezamos a levantar un poco la mira, pero bueno, ese trabajo requiere esos roles que hablábamos antes, que participen, que se pueda definir eso, que haya un acuerdo y que empecemos a trabajar en eso. Yo creo que la sugerencia va por ahí un poco para eso es dar elementos de confianza, o esa certificación no es más que decir, bueno, se trabajó de esta forma, esta es la definición, participaron tales, cuanto más abarcativo mejor, se llegó a esto por A, B y C, ¿no? O sea, poder dar esos trabajos y poder de alguna forma empezar a usarlo, porque básicamente es lo de siempre, definir es fácil, o relativamente fácil, el tema es cómo empezamos a usarlo y hacer que empiece a ser parte de nuestros procesos, y a ser parte de nuestro vocabulario, ¿no? Cómo lo adaptamos y adoptamos para que los organismos empiecen a vivir esto. Y bueno, tiene mucho que ver también después con algunos puntos que vienen adelante. Y lo otro es poder tener esas herramientas y plataformas para dar soporte a todo eso. Yo puedo tener unos metadatos bien definidos, un conjunto de datos precioso, pero después quiero saber dónde están esos datos, a quién preguntarle. Y al asumo, a mí yo soy bastante reacio a poner las herramientas primero, porque para mí siempre es un tema de personas, procesos, y las tecnologías son las que nos apalancan, las herramientas. Yo tengo una caja de herramientas y yo no sé hacer nada, soy muy malo, en mi casa una bombita, además puedo cambiar, y las herramientas están todas ahí. Está, perfecto. Esto pasa lo mismo, yo puedo tener una excelente plataforma de catálogo de datos, una excelente plataforma para hacer calidad de datos, pero si yo no sé sobre qué tengo que medir, no sé qué significan las cosas, lo más probable es que las herramientas no las pueda usar. Pero sí, una vez que definimos, tenemos que precisar herramientas porque el trabajo manual es imposible. Cuanto más se pueda automatizar y más pueda llegar a todo el mundo, lo más probable es que eso termine, ese uso que decíamos, es donde se empieza a ver. Sí, yo creo, con lo que mencionabas de las herramientas, creo como en el equilibrio ese, ¿no? Si bien estoy de acuerdo con el tema de las herramientas, después Si no muchas hay veces discusión, está se aburre pasando, la gente. está pasando por lo motivacional, que a veces se llega primero a las personas con las herramientas, hay que se acostumbran a usar las herramientas y después a lo otro, ¿no? Entonces, como que el desafío ahí creo que también está en cómo mantener el equilibrio, ¿no? De que la persona siga motivando con el tema a través de las herramientas y después engancharlo a que siga trabajando también, ¿no? Bien. Bueno, que no nos ponemos de acuerdo, sí que está bien. Ahí no hacen las cosas importantes. Bueno, ahora voy a seguir entonces con Pablo porque... Bueno, Ya. parque tecnológico. Ahí con el desafío 5, ¿no? Parque tecnológico heterogéneo y con existencias de sistemas legados. ¿Sí? ¿A alguien le suena este desafío? Sí, sí, sí. Ustedes hagan así porque nosotros no vemos. Sí, los focos acá están como... Vamos a ir, nos estamos preparando para el verano, vamos a quedar doraditos. Yo rojo. Porque... Bien, un poco acá justamente este desafío, ¿no? Que nos hemos encontrado al momento que queremos
integrar un conjunto de datos, dificultades para acceder al espacio donde están almacenados esos datos, ¿sí? Al espacio o a la herramienta donde están almacenados, ¿sí? Muchas veces pasa porque son sistemas que ya están bastante obsoletos, que no tienen mantenimiento, entonces el acceso a los datos se dificulta de tal manera que puede suceder que por el solo hecho de tratar de acceder a esos datos terminemos tirando el sistema abajo, ¿no? Entonces, bueno, ahí es parte de ese desafío, ¿no? Y después el tema de las soluciones heterogéneas, ¿no? A veces para dar la solución al mismo conjunto de requisitos, compramos una solución, después adquirimos otra, seguimos por otra, y a veces son las soluciones que hacen exactamente lo mismo, pero bueno, nos seguimos rodeando de un conjunto de soluciones y después lo que queremos, pero yo quiero que los datos me los dé todos juntos porque quiero generar estadística con estos datos. Entonces, bueno, después lo que terminamos haciendo es algún dashboard donde podamos integrar todas las herramientas, ¿no? Entonces, bueno, acá la propuesta para Pablo, ¿qué podemos hacer con todas estas cosas, ¿no? Me hiciste acordar a un amigo de España que tenía a cargo un departamento de tecnología de un organismo muy importante allí, uno de los más grandes, y yendo a su despacho me decía, mira tío, esto es un zoo, esto es un parque zoológico, ¿no? Y eso trae muchos problemas para consensuar, problemas de soporte, mucho costo, mucho gasto, no entendimientos entre unos sistemas y otros, problemas de interoperabilidad. Entonces, la pregunta que le hice, y es la que nos hicimos también nosotros, es ¿dónde está el mapa? Si hay un zoológico, si hay un parque heterogéneo de soluciones, de datos, ¿dónde está el mapa? ¿Dónde está el mapa de los datos? ¿Dónde está el mapa de las soluciones? ¿Para qué sirve cada solución? ¿Para qué sirve cada tecnología? ¿Cuál sería el buen uso? ¿Para qué no debo usar esa tecnología? ¿Cuáles son los dueños de los datos? ¿Cuáles son los custodios que van a hacer que esos datos estén a salvaguarda de esos dueños, de esa área? ¿Cuál va a ser la metadata de esa información? Entonces, es necesario, y lo sugerimos trascendentalmente, crear un mapa de ruta, crear un mapa de datos que me permita navegar por toda la organización para saber dónde están los activos asociados al dato. Y por otro lado, decidimos poner ahí una sugerencia como representativa de solución para este desafío, que son los repositorios de datos integrados. Y esto apunta más que nada a todos los sistemas, pero sobre todo los legados, que está lleno de sistemas legados en una organización pública, en los estados, en Latinoamérica, toda y en el mundo entero. Para eso es bueno que haya custodia, que cada vez que se vaya a hablar de una forma de integrar un sistema legado, un sistema legacy, un sistema heredado, que de repente lleva 20 años en la organización y no tiene ni la persona que lo hizo, o no conocen el detalle de las bases de datos que tiene por debajo, cada vez que se va a hacer una reunión, dejarlo como un activo de conocimiento para la organización y empezar a construir repositorios que permitan cruzar la información y que queden, que se materialice el activo es fundamental para tener una estrategia de datos en una organización. Desafío 6. Falencia de aplicación de políticas y estándares de datos, ¿sí? Ya sean que estén generadas o no, muchas veces se arranca con toda la fuerza, sí, vamos a poner una política de datos, vamos a definir todos los estándares con los que vamos a trabajar, y queda ahí, ¿sí? A veces queda en un cajón, a veces se empieza a llegar a medias, o a veces como esto, ¿no? O sea, no existe, ni siquiera nos planteamos el trabajarlo. Entonces, cada vez que uno quiere empezar a trabajar con datos, es como que tiene que arrancar desde cero, ¿no? Entonces, bueno, y si uno, y puede variar según algún sector o algún aspecto en particular, sí, pero generalmente las políticas que definimos, las bases, creo que estamos todos bastante de acuerdo, ¿no? Porque son todos los temas que van surgiendo y las cosas que tenemos que apuntar en esa política y qué es lo esencial, ¿no? Y también los estándares de datos, no estar continuamente reinventando sí todo. Si hay cosas que ya están pensadas, capaz que es mejor pensar, bueno, cómo yo optimizo y reutilizo esto y lo mejoro en vez de partir de nuevo de cero, ¿no? ¿Me dejaste el fácil? ¿El fácil? A ver, creo que un poco es... ¿En un minuto? Me mataron, ¿eh? 30 segundos. 30 segundos porque el desafío son las falencias, pero en realidad es, bueno, ¿qué podemos hacer? O sea, no discutir por qué fallan las cosas, sino, bueno, ¿qué podemos sugerir para que las cosas puedan funcionar mejor?
Y de vuelta viene un poco a referencia a lo del marco, ¿no? De referencia. Tener un marco de referencia que nos permita adecuarnos a las necesidades, que nos permita allanar camino, que nos permita también, como vamos a ver después, algún desafío relativo a la estrategia, poder tener dónde estar parados, ¿no? Esos carriles, como yo decía hoy, ¿no? Ese camino asfaltado, esos carriles, para saber por dónde podemos ir, hacia dónde vamos a ir, porque también muchas veces las falencias tienen que ver con que esperamos más o proyectamos, queremos hacer más cosas de las que podemos en el momento que estamos con la madurez que tenemos. Entonces, si no tenemos un marco para medir la madurez, capaz que queremos dar 5 saltos, pero en realidad precisamos dar uno cortito. Entonces, es importante poder saber dónde estamos parados y creo que va un poco por ese lado para atacar esas falencias de estandarización. Entonces, tener un marco para poder saber hacia dónde vamos, en un minuto. Aprobado. Bien. Desafío 7, deficiencia, sostenibilidad ante los cambios, ¿no? Y acá cambios de diferente índole, pueden ser cambios normativos, ¿sí? Que a veces, bueno, un cambio normativo, bueno, ¿cómo nos sostenemos? ¿Cómo eso que nos desestabiliza? ¿Tenemos lo suficiente para que esto se siga manteniendo? Después, cambios ante lo que es el gobierno, ¿sí? Que puede cambiar las líneas estratégicas o lo que fuese. Bueno, ¿cómo hacemos para darle sostenibilidad a todos estos procesos de datos, todo esto transformacional que queremos hacer, todo esto de cultura del dato, ¿no? Para que esto, poder abordar este desafío que justamente lo que quiere es que tengamos sostenibilidad y continuidad en el tiempo de todo esto que queramos trabajar, ¿no? Ya sabemos que los procesos, sí, que han comentado en la mayoría de los países han encontrado en la misma dificultad, ¿no? De mantener, no solo arrancar con la publicación de datos abiertos, sino mantenerlos en el tiempo, ¿no? Y que eso siempre se continúa, se esté retroalimentando y no estar como cinchando con la mochila. Hay que seguir publicando, tenemos que publicar, ¿cómo hacemos que sigan publicando? Entonces, bueno, ¿cómo le damos sostenibilidad a eso y a todo esto de la gestión y la gobernanza, ¿no? Bueno, hemos tenido un gran cambio con el COVID, ¿no? Que nos ha enseñado mucho y también a practicar, a estar preparados para un cambio de una dinámica bestia. Fue enorme lo que trajo. Hoy preguntaba a alguien sobre qué cambios trajo el COVID en la gestión del dato y bueno, enorme fue el cambio que ocasionó. Entonces, lo primero que creemos que deberíamos considerar es la institucionalidad de lo que es la gestión del dato y la gobernanza, que sobreviva a los cambios, que sobreviva a los periodos de gobierno, que sobreviva el corto plazo, ¿no? Y es la única manera de crear suficiente sustento, cimientos, para que arriba de eso se construya una gestión de datos madura, ¿no? Entonces, varias ideas, por ejemplo, ¿dónde están los líderes del dato? ¿Se hablan entre los líderes del dato de las organizaciones y de los gobiernos? Intergubernamental, ¿existe esa institucionalidad, ¿no? en lo que es el liderazgo del dato? ¿Y cómo hablan? En muchos lugares se están creando comités de líderes del dato, de CDOs, como se les llama, Chief Data Officers, ¿no? de los líderes de las oficinas encargadas de gestionar el dato, ¿no? Bueno, ¿dónde están? ¿Pueden interactuar entre ellos? ¿Pueden aprender de las lecciones aprendidas? ¿En dónde se han equivocado? ¿Y a dónde falta? ¿Qué hacemos con esto que viene, que es tan repentino, ¿no? Entonces, crear grupos de práctica de los que tienen hoy a cargo la gestión del dato en las organizaciones es de vital importancia. Es muy importante para sobrevivir los cambios que vienen, que pueden ser políticos o pueden ser cambios coyunturales también, de mayor índole, como lo ha sucedido, ¿no? Si sobrevive el pasado, sobrevive el futuro. Si vemos para atrás y hay una política que la sobreviva en el pasado, seguramente en el futuro no va a trastabillar, va a seguir de largo, va a sobrevivir a largo plazo. Y por otro lado, la estrategia de datos es importante. Ya vamos a hablar igual un poquito más adelante, pero tener una estrategia de datos con un plan que cuide una gobernanza de datos que esté al tanto de toda la fase del ciclo de vida del dato en una organización, inclusive interorganizacionalmente, ¿no? En lo que es la estrategia de interoperabilidad. Entonces, para esta estrategia es
muy recomendable, y así está sucediendo en algunos países de Latinoamérica, como es el caso de Uruguay, crear mesas en donde todos los sectores de la ciudadanía, de la sociedad y los poderes del Estado participen, para crear unas prácticas que estén al tanto de lo que hoy se demanda y que tenga esa adaptabilidad al contexto actual. Y por supuesto que tenga mirada hacia adelante en 3, 4, 5 y 10 años. Eso también genera comunidad, ¿no? O sea, es importante. Sí, justamente resaltar esto, ¿no? Del elaborado participativamente, ¿no? Y parte de lo participativo es justamente, ya van 10 años, si no me equivoco, de que mencionaban hoy del primer encuentro, de la primera conferencia, ¿sí? Y 10 años estar acá, y bueno, y también es un ámbito de estos participativos, y por qué ha tenido sostenibilidad, y porque no es solo un sector que está impulsando, ¿no? Sí, hoy comentaban que, bueno, a veces cuesta, con algunos más, con otros menos, pero bueno, ya transcurrieron muchos años de aquella vez, y bueno, la importancia esa de la participación, justamente. Uno se compromete con lo que ayuda a construir. Le robé la frase, no es mía, pero, Para la frase. pero es muy buena. Es muy bueno. Soy de robar muchas frases, pero lo reconozco. Acá interoperamos. Bien, ahora llegando ya a los desafíos finales. Tenemos el desafío 8, desenfoque de estrategias de datos en políticas públicas y estrategias, ¿sí? A ver, esto a lo que está apuntando, ¿sí? Por un lado, la existencia de estrategias que justamente acompañen los cometidos de los estados, las políticas que se definen alrededor de esos cometidos, ¿sí? Lo que se está impulsando, y a su vez la alineación, ¿no? Que cuando yo defino, trabajo en una estrategia de datos, no sea algo que esté totalmente descolgado de la realidad, ¿no? Sino que tenga que ver con lo que yo tengo que lograr, con lo que yo tengo que retribuir a la ciudadanía en el caso del Estado, ¿sí? Con los cometidos que yo tengo en mi organización, con el negocio que si yo estoy en alguna organización, cuál es el negocio que yo tengo, cuál es mi finalidad, y que los datos están en el servicio de, ¿no? Por eso hablamos del tema de datos como activos, ¿sí? El dato a servicio de que yo pueda lograr lo que necesito lograr y que estén alineados, ¿no? Bien, acá, para ser corto, porque el tiempo estamos ahí medio justos, como sugerencia para mí, este punto es clave, una analogía, pero acá se juega el partido, porque nosotros podemos tener muchas intenciones de cultura, de decir que tenemos metadatos, queremos cosas, pero si no te alineamos la estrategia de los datos con la estrategia de las políticas que queremos hacer en una organización o en el gobierno, en la política pública, no tenemos forma de alguna forma, de tener recursos para hacer las cosas. Básicamente van a ser iniciativas que a la larga van a terminar muriendo porque van a ir en contra de lo que tenemos que hacer. ¿No? Lo que tenemos que hacer es lo que está en la estrategia. Entonces, me parece que el impulso es al revés, es a través de esa estrategia que nos marca lo que tenemos que hacer, cómo podemos hacer para mejorar en iteraciones o en capas todo eso que nos falta para después ir más rápido. Entonces, tenemos que apalancarnos en eso, tenemos que buscar que los dominios de negocio y los datos estén alineados. O sea, tenemos que esos roles que hablábamos son roles no solo técnicos, sino de negocio, que puedan transmitir que eso que tiene que hacer la organización, ¿no? Cuando hablamos de negocio en el Estado público es un negocio diferente, pero que esté en línea con lo que queremos hacer y lograr. Y esa estrategia nos tiene que llevar a ver todas las falencias que tenemos desde el tema de datos, apoyarse en esos proyectos para mejorar y poder tener esa fuerza. Porque si no, a la larga, hacemos las cosas porque nos parecen que hay que hacerlas, pero no tienen un retorno. Y acá lo que tenemos que hacer es lo que está en la estrategia y de alguna forma tenemos que vincularlo, y es ahí donde para mí es clave todo esto que hablamos antes, ¿no? Déjame destacar algo que vale la pena. Yo no soy de AGESIC, así que puedo decirlo. Acá hay una herramienta fabulosa, maravillosa que ha desarrollado AGESIC, ¿no? El Estado uruguayo, que es la arquitectura integrada de gobierno, ¿no? Para quien no la ha visto puede encontrarla en la página de AGESIC. Pero es una arquitectura que permite naturalmente que todo lo que se genere en ese marco de trabajo herede lo que es el alineamiento entre la estrategia y la operativa, entre la estrategia, las medidas, ¿no? Las prácticas y las acciones que van a estar atrás de todo el ciclo del dato.
Exacto, sí, y sumado un poco a lo que hablábamos del parque tecnológico, acá también te da la visión de las aplicaciones, ¿no? Y toda la parte de tecnológica. Entonces, bueno, cómo uno puede ver que lo puede ver, son unas capas que van permeando, ¿no? Desde los cometidos que yo tengo del negocio, cómo hago para materializarlo con la tecnología que uso, las aplicaciones que genero, la seguridad que monto en torno a todo eso, y los datos que necesito justamente para lograr esos cometidos, ¿sí? Y bueno, y ahora pasando al último desafío, tsunami del conocimiento en gobernanza y gestión del dato, ¿sí? Aquí también apunta en dos sentidos. Por un lado es, bueno, últimamente datos de esto, cursos de esto, todas estas áreas de conocimiento tengo que conocer para trabajar en datos, tengo que saber de trabajar con arquitectura, con modelado de datos, pero también tengo que saber gestión, tengo que saber de gobernanza, tengo que saber de seguridad del dato. ¿Sí? Y todo eso de todos los cursos que se ocurran, de todos los estándares para poder mantenerme actualizado, ¿no? Por el otro lado, volviendo a lo que mencionaba al principio, ¿no? Un exceso de datos, un exceso de información que hacen que justamente tenga que tener más conocimiento para abordarlo y tampoco saber cómo abordarlo, ¿no? Es como que me va llegando y bueno, ¿cómo hago con ese tsunami de conocimiento que tengo que incorporar, ¿sí? Y con datos que tengo que gestionar, ¿no? Metodologías variadas, Sackman, TOGAF, DAMA, que aquí tenemos representantes de DAMA, gran metodología y framework. Y allá está, Ceci. Es mucho. Y la ola nos pasa. Como decía mi amigo, esto es un zoo. ¿Qué me quería decir? Iba a decir algo. Estoy asustado. O sea, realmente hay mucho que hacer y hay mucho conocimiento que adquirir y dejarlo en prácticas. Hay que crear políticas y no da el tiempo, ni el conocimiento, ni el staff, ni el equipo de trabajo que viene de un paradigma tradicional de trabajo en la gestión, ¿no? Entonces, lo que recomendamos es crear un plan de formación, de gestión y gobernanza de datos y apoyar a los líderes, ¿no? Reconocer primeramente a los líderes de gestión del dato y apoyarlos para que acompañen la sensibilización y apoyarlos para que tengan aceleradores que les permitan entender rápidamente las arquitecturas, las metodologías, los frameworks, cómo trabajan de repente con este metadato, ¿no? O con un repositorio de metadato. ¿Qué aplicaste? ¿Qué tecnología aplicaste? Bueno, acá se está haciendo mucho esfuerzo a nivel de AGESIC. Por ejemplo, tienen una plataforma de interoperabilidad que permite que un esfuerzo concentrado sirva y esté al servicio de todos los organismos del Estado. Bueno, los aceleradores son de suma importancia y llegar a consensos entre los gobiernos para crear cuáles son los mejores aceleradores que cubren la demanda, la falta, la brecha de la mayor gran parte de los gobiernos en Latinoamérica. Es fundamental. Acá dos cositas nomás respecto a DAMA. Como marco de referencia tiene su certificación, que es el CDMP, similar al PMP en PMI. DAMA tiene su certificación. Desde DAMA Uruguay venimos trabajando y apoyando hace 4 años con grupos de estudio para que la gente pueda certificarse. Así que quiera puede investigar ahí en la página de DAMA Uruguay. El 16 de noviembre tenemos evento de DAMA. Paso el chivo. Siempre quise hacer esto en un programa de televisión, pasar el chivo. Así que también los invito a buscar eso. Y también déjame, desde el otro lado, de docente de curso también, pero no voy a pasar ningún chivo. Pero sí nos pasó que tuvimos este año con AGESIC dando cursos a distintos organismos. ¿Viste? Y se nota también la necesidad y la avidez de conocimiento y de poder entender ciertas cosas. Y también, digamos, cómo... No hablamos nada de lo técnico, sino que hablamos más de todo este tema, ¿no? O sea, qué significa el gobierno, la gestión, la importancia. Los talleres de concientización. Me pasó dar algún taller de concientización a gente que ingresaba datos para decirle el dato que vos ingresás, cómo se usa después, y también aplica un poco esa cultura, ¿no? O sea, hay distintos niveles donde tenemos que trabajar la capacitación y la concientización para poder mejorar todos estos temas. Bien, entonces, bueno, ahora para sintetizar un poco, Pablo, nos contás a ver si tuvieras que comentarnos el mensaje final, ¿qué necesitamos para que esto funcione? ¿Qué nos... En un minuto. En un minuto. No, en un minuto. 40. Bueno, 3 pilares. Primero que nada, estrategia. Estrategia que sobreviva al largo plazo.
estrategia que sea consensuada y que tenga participación ciudadana, que tenga participación de todos los actores de la sociedad y por supuesto de los poderes, de los gobiernos. Esa estrategia va a ser fundamental que escuche, una estrategia que no está basada en los principios, que están fundamentados en la necesidad y en la cultura de la población, no es una buena estrategia, ¿no? Bueno, en Uruguay ya se han estado haciendo mesas de diseño, mesas de diálogo para crear esa estrategia nacional del dato. Por otro lado, la estrategia tiene que cuidar que en todas las fases del ciclo de vida del dato haya contemplación de roles, de asignación, de presupuesto, de prácticas, de acciones para cada práctica, porque sin eso, por ejemplo, en la gestión del ciclo de vida del dato está en la interoperabilidad, está la integración externa. A veces parece que el ciclo del dato rueda dentro de un organismo, pero un buen ciclo del dato sale del organismo y se empieza a interactuar. Para el final, uno de los principios que tiene el dato es que esté al servicio de la ciudadanía. Ese es el cometido final, ¿no? Y por otro lado, el tercer pilar que no podía faltar es la estructura para la gobernanza de datos. Es una estructura de gobernanza que tiene que cuidar que se gestione el dato de manera madura y cuidando todo el ciclo de vida del dato, ¿no? Es una estructura de gobernanza que tiene que cuidar que los líderes estén al tanto, que no les pase por arriba esa tsunami, que estén bien al día, que interactúen entre ellos, que tengan comunidades de práctica, como hoy hablaba Gustavo, para poder mejorar, para crear mejores estándares y mejores políticas, que hablen sobre las distintas estrategias también que hay, cuál ha funcionado, cuál no ha funcionado, ¿no? La gobernanza cuida, y una buena estructura cuida que existan los comités, los espacios de interacción suficientes como para que suceda el diálogo y aprendamos más rápido. Aprendamos entre todos, aprendamos mejor, para que todos seamos uno en Latinoamérica. Bien, y ahora hacerles una invitación a todos, ¿sí? Capaz que a algunos les pasó que en alguno de los desafíos no los tenía en cuenta, o sí, pero creemos que la mayoría de ellos sí. ¿Sí? Que son temas que ya se vienen hablando de hace muchos años, sabemos que están presentes, sabemos que se tienen que abordar, pero por algún motivo o no están presentes en las estrategias, ¿sí? No están presentes en la estrategia, no están presentes en la planificación, ¿sí? Por eso son desafíos que están silenciosos, ¿no? Intercambiamos el otro día un poco si eran silenciosos, si eran desafíos silenciados, un poco eso es lo que queremos transmitirlo, ¿no? Que nos ayuden a que emerjan esos desafíos, que los podamos abordar, y eso es lo que queríamos aportar con esta charla, ¿sí? Capaz que muchas cosas pueden no haber sido nuevas, otras capaz que sí, pero bueno, ayúdennos a tratarlo, a ver si podemos llegar a abordarlo y entre todos generar soluciones de que puedan ser utilizadas para todos y abordar esos desafíos, ¿no? Y bueno, como parte justamente de este abordaje de estos desafíos, lo que estamos trabajando es en una guía de gestión de datos, ¿sí? Una guía práctica con esto de bajar determinados marcos de referencia, que a veces, bueno, uno ve esos marcos de referencia y no están adaptados justamente a lo que es el Estado, sí, a lo que es el gobierno. Esto es un marco de referencia que nosotros tomamos. Sí, en realidad fueron varios marcos de referencia que estuvimos evaluando, justamente para darle un poco más de sabor a lo que nos interesaba. Entonces ahí aparece un poco la parte normativa, que capaz que no estaba tan presente, con la parte de transparencia y apertura, ¿sí? Y acompañado de ese marco de gestión con un ciclo de vida del dato, ¿sí? Y esto es un poco lo que mencionaba hace un rato Pablo, ¿no? De la integración externa, ¿no? Y cómo que toda esa gobernanza que permee y se retroalimente entre todos, ¿sí? Y bueno, y ahora, para finalizar, las gracias, pero no sin antes pedirles que dijimos, bueno, iba a haber una sorpresa sobre el final. Acá me voy a parar y voy a, con el permiso del maestro de ceremonia, voy a acercarme al atril. Y vamos a hacer un pequeño concurso para estos desafíos, ¿sí? Le pido a Pablo y a Gustavo que van a tener que nombrar 3 desafíos, ¿sí? Van a seleccionar a alguien para que 3 desafíos, y Gustavo lo que va a estar midiendo con un aplausómetro. Tenemos una tecnología muy buena, que es un aplausómetro novedoso, innovador. ¿Cuál es el desafío que gana? Acá voy a elegir a alguien así al azar en el público, siempre quise hacer esto también. Estoy sacando muchos gustos hoy. ¿Alguien le va a Pero asegúrate que tengas prendido el aplausómetro.
No, pero primero decimos, primero decimos todos. Primero los 3 desafíos Bueno. y después acá, un desafío. Un desafío es la cultura del dato, que tiene que ver con precisamente no solamente entender qué es el dato, sino que apliquemos y que sea útil tanto para el uso como para el reuso. Y con entendimiento. Cultura del dato también. como desafío 1 para ver cuál es el más desafiante de los desafíos. Qué difícil decirlo, pero... ¿Otro funciona. desafío por Dale, acá? Pac. ¿Quién se anima? Vamos, vamos. No, pará, vamos, ya hay uno. Allá, mirá, ya tenés uno de tu lado, andá. Uno de cada lado. Esto es como el tablado, me encanta. No, acá. Hola. Sí, el uso de sistemas legacy por parte de organizaciones. Bien, 2 desafíos. bien. Cultura. Acá tenemos uno que está Falta levantando uno, la mano y falta quiere uno. participar, Uno así más. que vamos a hacer participar. Bueno, uno que me pareció muy interesante es el tsunami de conocimiento, o sea, mucha sobreoferta de conocimientos, de framework, de marcos de trabajo, de guías, etcétera, etcétera. A mí me gustaba de la coagulación, pero no salió justo Halloween, Drácula, todo hoy, pero no Por funcionó. acá- Así que tenemos, ¿cuánto tenemos? Uno más, allá, vamos. Pablo, te queda mejor a vos, me parece. Entonces, que este rol de... Rápido. Y coagulación no vale, ¿eh? No, si dice coagulación ya es demasiado dirigido. Yo votaría lo de la estructura de silos y la reticencia a compartir. Justifico por qué. Me parece que está en la base de un montón de cosas que nombraron, de falta de políticas organizadas y arquitecturas de datos, de armonización de reglas, etcétera, etcétera. Y en particular, déjenme decir que los que formamos parte de organizaciones públicas, lo que nos pasa es que no es solamente un tema de organigrama, sino que la estructura de financiamiento de los proyectos de TI necesarios para todo esto que ustedes están diciendo también tiene una estructura de silos. No hay una asignación global por encima de la organización, por encima de todas las líneas de reportes, sino que cada línea de reportes, si uno lo piensa con un esquema de incentivos, dice, yo tengo esta plata y tengo poco tiempo y voy a hacer mis proyectos y no tengo tiempo para andar mirando al vecino a ver qué es lo que necesita o no necesita. Entonces, opino que es fundamental y hasta que no se cambie eso, la estructura de financiamiento de todo esto que estamos hablando, es imposible tener un esquema de incentivos acorde a que siga adelante el gobierno de datos. O Muchas sea gracias. que para la Votamos. sensibilización hay que subir. Pará. Bien, dale, Gustavo, voy a- vamos. Pará, porque esto es tecnología de punta, esto es impresionante. Yo no dejé el celular, pero ya lo tengo. Que aparte, esto se nos ocurrió 2 minutos antes de entrar, entonces estamos bajando la aplicación. No digas eso que salió, mirá que bien. Tengo un sensómetro, eso es en serio. A ver, vamos a probar si funciona. Bueno, Vos estás viendo arran- los desafíos. ¿Cuál es el desafío? ¿Se acuerdan cuáles eran los 4, no? Cultura del dato, el uso de sistemas legacy, el tsunami del conocimiento y la reticencia a compartir y los hilos. Entonces, arrancamos por el primero, cultura del dato. A ver, aplaudan todos. Va, los que quieran votar por cultura del dato, ¿no? Flojó. ¿Cuánto? 87 marcó máximo. A ver, ahora, uso de sistemas legacy. 86. Aquí es muy sensible esto. Lo que pasa es que ya se están quedando sin energía. Fue, Sí, hace, un dale, ra- ese es fue hace el un segundo. rato el café. No, para viene el tsunami. Para que ¿Dice, el tsunami viene con fuerza? Bueno, tsunami del conocimiento. No vale gritos, solo aplausos. 83. Bueno. Y reticencia a compartir y silos. Va. 90. No ven. Porque fue con justificación. Yo creo que fue por eso, pero bueno. Muy bien. Bueno, muy bien. Bueno. ¿Nos preguntas? Para que no dejamos preguntar a nadie. Preguntamos Bueno, nosotros. Hablamos mucho nosotros y no dejamos hablar. Porque no sabemos Perdón. contestar, ese es el tema. Preguntas, dudas, quedaron nuestros correos ahí por ahí, cualquier cosa, lo vemos. Por mi parte, ¿Podemos hacer una muchas cosita? gracias. Bueno. Ah, ¿querés que- ¡Aplausos más fuerte, por favor! Ahora Bueno. sí. Bueno, muchísimas gracias y bueno, vamos a seguir estando por acá a la vuelta, así que cualquier cosa se arriman y hablamos. Sí, muchas gracias por quedarse hasta ahora.